compartiendo este mensaje. Si usted está solo, está bien también que usted vea este mensaje, que se alimente de la palabra del Señor. Hoy es una bendición poder compartir con ustedes y vamos a compartir en esta tarde el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar el mensaje de la palabra del Señor? Ese mensaje tiene que ver con despertar en este tiempo. Estamos hablando de un despertar. Estamos hablando de despertar en este tiempo, pero también estamos hablando acerca de qué va a pasar en el tiempo final con la gente que va a morir. Usted se habrá preguntado, ¿nosotros seremos los mártires? ¿La iglesia va a estar en el tiempo de la gran tribulación? Hay muchos que dicen que vamos a estar. Hay muchos creyentes, maestros de la palabra, teólogos que dicen que vamos a pasar por toda la tribulación, porque ellos toman textos de la palabra de Dios donde ellos les dicen o ellos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero también hay otros textos con un estudio bien profundo de la palabra que dicen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación seremos arrebatados. Mire que el Señor salvó a Noé antes del diluvio, siempre le avisó. Y siempre hay momentos de escape entre los justos, porque lo que viene en la gran tribulación son una cantidad de juicios que no son para la iglesia. La iglesia ha sido probada, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sufrido, la iglesia ha vivido momentos complicados, momentos difíciles. Entonces Dios no va a permitir que la iglesia pase por una temporada de tribulación. Y la Biblia habla acerca de un evento importante que Pablo lo llamó el misterio, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y la Biblia habla, y para eso tenemos que hacer un estudio bien profundo de todos los textos que habla la Biblia, de las profecías del tiempo final, de toda la escatología bíblica, de todos los sucesos finales, y saberlos mirar, saber los tiempos de cada profecía. Tenemos que entender los tiempos. Cuando Jesús habla en Mateo 24, Él da un panorama de lo que va a suceder, pero no lo coloca por tiempos, no lo coloca por momentos. Él toma todo el panorama de los sucesos finales, pero no dice en qué momento van a suceder estos eventos. En algunas partes dice principio de dolores, pero después vienen otras cosas que si los tomamos así nomás, no vamos a entender y vamos a creer lo que muchos creen, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y en ese momento van a haber mártires. ¿Y qué seremos mártires en ese tiempo que se acerca, que es el tiempo del reinado del anticristo? Pero hay otros pasajes que nos dicen que no. El Señor por eso dio una revelación a Juan. Él mismo le dio la revelación a Juan, que es la revelación del Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Y en ese libro sí da los tiempos. El Apocalipsis es un libro de tiempos de los sucesos finales que van a pasar un tiempo, una línea de tiempo, cronológicamente van a pasar. Por eso siempre dice, después de esto miré, dice Juan. Usted va a ver los capítulos y él va a hablar diciendo, después de esto miré, después de esto miré, y después de esto miré, y viene una seguidilla de cosas de lo que va a pasar en el tiempo final, en el tiempo final. Entonces ahí de esa manera podemos entender muchas cosas que hoy les voy a compartir, les voy a hablar. Les voy a hablar de muchas cosas, les voy a hablar de en qué momento sucede el rapto de la iglesia, quiénes son los mártires del tiempo del anticristo. Recuerde que nos estamos acercando al tiempo final, nos estamos acercando al último imperio
Desde ya se vive un imperio del mal. Desde ya estamos sometidos. Estamos como en un experimento social con esta pandemia, con este coronavirus. Estamos en ese experimento social donde nos tienen encerrados, donde ha llegado la ley marcial y pronto llegará la ley marcial, donde la ley marcial dice que el ejército y la policía harán lo que tenga que hacer para someter al pueblo. Someter al pueblo. Y esos tiempos se acercan aceleradamente. Ahí tenemos que mirar la agenda de la ONU, que son instituciones que son lideradas por una élite que quiere un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial, un gobierno mundial que lo lidere un personaje, que para nosotros ese personaje es el anticristo, para ellos es el Salvador de la humanidad, y ellos en su cabeza tienen muchas cosas en su mente para hacer contra la humanidad, que hemos estado hablando en estos temas, hermano, que es una agenda en contra de la humanidad. O sea, no tienen amor por la humanidad, no tienen compasión por la humanidad, la quieren derrocar, la quieren destruir, quieren asesinar a la gente, y todo lo que se está viendo es por eso. Por eso hay gente que ha despertado, hay gente que sí mira lo que está pasando, hay gente que no se queda con lo que dice la información de los noticieros porque quieren seguir adormecidos. Hay gente que quiere seguir igual, que no le importa este tema porque no se quiere cargar, porque no quiere tener problemas, porque no quiere tener tristezas, y quieren vivir la vida así, sin despertar, sin mirar las cosas, sin mirar la profecía bíblica, sin mirar lo que está pasando a nivel mundial, lo que significa esta pandemia, lo que viene para el mundo. Ahora, hermano, hambre va a venir al mundo. Yo se lo dije al inicio de estos devocionales, que después de esto vendría hambre, y va a venir hambre, hermano. La Biblia dice hambre en diferentes lugares. Es parte de uno de los sellos del capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Hambre vendrá a los seres humanos, hermano, y todo esto lo estamos viviendo y está pasando delante de nuestra mirada. Y por eso el llamado es despertar. El llamado es despertar en este tiempo, despertar espiritualmente, enfrentar las situaciones, enfrentar las batallas espirituales y fortalecernos en el poder del Espíritu Santo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Tenemos que despertar y tenemos que mirar qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder, y los eventos. Porque muchos dicen que el arrebatamiento es cuando estemos en la tribulación. Hoy vamos a mirar eso, vamos a mirar la Biblia y vamos a mirar algunos aspectos acerca de este tema, y lo central es quiénes son los mártires en el reino del anticristo. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro del Apocalipsis capítulo 6. En el libro del Apocalipsis capítulo 6 hay que estudiarlo desde el primer capítulo. Cada capítulo tiene una enseñanza. Tenemos que hacer un estudio de este libro, hermano, para entender un poco lo que habla este libro. Pero vamos a leer el capítulo 6, que es los sellos que abre el Cordero. Jesucristo mismo abre los sellos, porque el capítulo 5 habla de que nadie en el cielo ni en la tierra podía abrir estos sellos, pero el Cordero de Dios que fue inmolado fue el que abre los sellos. Aquí en el capítulo 5. El capítulo 6, Él empieza a abrir los sellos. Y dice la palabra en el primero, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, eso pasa en el cielo. Esto que está hablando acá la Biblia está sucediendo en el cielo. O sea que Juan está en el cielo viendo esto. Y dice: y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré ya que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco,
y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es un vencedor, este caballo, jinete del caballo blanco. Este representa al anticristo, porque viene en un caballo blanco y tiene una corona como un rey y salió venciendo y para vencer, porque al anticristo, más adelante, en el capítulo 13 dice que se le dieron autoridad para vencer por 42 meses, o sea, 3 años y medio va a durar el reino del anticristo. Para que él sea rey, van a pasar muchas cosas después del arrebatamiento. Se va a organizar este mundo conforme lo que están haciendo los gobiernos mundiales, y los últimos 3 años y medio de la última semana del profeta Daniel es cuando el anticristo reina. Es cuando Jesús dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora sentada en el lugar donde no debe estar sentada, huyan a los montes, porque será tiempo de persecución sobre este pueblo. Y está hablando de Israel, ya no está hablando de la iglesia. Cuando en Mateo 24 dice que los escogidos, aún serán engañados los escogidos, está hablando acerca de los escogidos de Israel. Para el tiempo que Jesús habló de los escogidos, no estaba fundada la iglesia. Y cuando él hablaba de escogidos, es el pueblo de Israel, el pueblo escogido. La iglesia fue fundada después de la muerte de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Entonces esos escogidos serán engañados por el anticristo, aún podrían ser engañados. Entonces, él está hablando de Israel en ese momento. Este es el anticristo, el primer sello. El segundo, ese primer sello, hermano, se puede decir que ya está moviéndose, que ya está abierto, que el anticristo está en el mundo, que Pablo dijo en sus cartas que ya estaba andando este misterio del anticristo, ya está actuando ese misterio del anticristo, y que en este tiempo se puede decir que cualquier figura mundial puede ser el anticristo. No podemos dar nombres, no podemos decir que es Bill Gates, no podemos decir que es el presidente de un país o de otro. A ellos no les interesa colocar, cualquiera van a colocar. Esta gente quiere colocar al que ellos decidan colocar. Puede ser cualquiera. Lo que les interesa es el gobierno mundial. Engañados por Satanás, porque son seres humanos engañados por Satanás. Ellos tienen el engaño de Satanás solamente. Ellos piensan que van a reinar porque Satanás los engaña. Ellos piensan que van a vivir por toda la eternidad porque Satanás los engaña, pero con principios satánicos, con el mal en sus vidas, con las perversiones más grandes, con la inmoralidad más grande, con los pecados más grandes, porque el anticristo será un pecador, un impío, será como un cordero, pero por dentro es un dragón, y blasfemará, dice la palabra, de Dios y de los que están en el cielo. O sea, la iglesia que ya va a estar en el cielo y de los ángeles que están en el cielo. Blasfemará, es un hombre blasfemo, es la perdición. Es la perdición, es el hijo de la perdición, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este primer sello ya está operando en el mundo. El segundo sello, dice la palabra, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, caballo rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso también está sucediendo en el mundo, la violencia, la matanza. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta violencia en esta tierra? ¿Cuánta gente violenta? ¿Cuántos asesinatos al día? Este sello se puede decir que ya está operando en el mundo, que es la violencia. El siguiente sello, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Esto representa el hambre en la tierra y los productos de necesidad, de los alimentos de gran necesidad, costosos. Un denario era el sueldo de un día. Un sueldo, podemos decir que aquí en Colombia son unos 30.000 pesos, 40.000 pesos. Y lo que vale 2 libras de trigo o 6 libras de cebada, 40.000 pesos. Para este tiempo, si lo contextualizamos para este tiempo. Entonces, productos costosos y hambre en la tierra. Este sello también se puede decir que está operando en el mundo, que ya fue abierto para la humanidad. Lo que no se ha abierto es el siguiente sello, que en cualquier momento se puede abrir, que es el sello donde la cuarta parte de los seres humanos morirá. Eso no se ha abierto porque nunca en el tiempo que hemos vivido ha muerto tanta gente, ha muerto millones, pero aquí serían aproximadamente 2.000 millones de personas, que es mucha gente, hermano. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Sería la muerte de 2.000 millones. Leamos ese sello. Dice, versículo 8: miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad a este caballo, a la muerte y al Hades, dice, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar, dice la palabra, con espada, o sea, violencia, guerras, con hambre en la tierra, con mortandad son enfermedades, hermano, como este virus, y con las fieras de la tierra. Aún las fieras de la tierra vendrán a matar seres humanos. Pero dice que la cuarta parte de la tierra será muerta. La cuarta parte de la tierra son 2.000 millones de personas. No ha pasado. Ese sello no ha pasado. Ese sello no ha pasado. Pero en cualquier momento se puede abrir. El Señor lo va a abrir para que se cumplan los tiempos y la profecía. Porque los tiempos se tendrán que cumplir y la profecía de Dios se tendrá que cumplir. La palabra del Señor se tendrá que cumplir. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. O sea que todo esto tendrá que acontecer. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que usted como iglesia no debe temer, como creyente no debe temer. El Señor lo dijo en Mateo 24: cuando esto empiece a suceder, son principios de dolores, no se turben, no tengan temor, no tengan miedo, porque es necesario, dice el mismo Señor ahí, que esto acontezca. O sea que todo lo que está pasando en el mundo es necesario que esto acontezca. Dice la palabra en Romanos, hablando Pablo, que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Todo lo que pasa a los que amamos a Dios, todo lo que pasa nos ayuda a bien. Y el Señor dijo, esto tiene que pasar, o el mundo tiene que continuar igual. ¿Cuántos años tienen que pasar para que Jesucristo venga? Tienen que pasar 50, 100 años, 1000 años. Esperamos 1000 años más, cuando ya las profecías están hablando de estos tiempos, hermano. El Señor es fiel y verdadero. El Señor, lo que habla es verdad. Él cumple con lo que habla. Y Él va a dar cumplimiento a todo lo que dijo, a toda su palabra. Le va a dar cumplimiento desde el principio hasta el fin. Entonces esto no ha pasado, este sello no ha pasado. Y dice la palabra, versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Aquí están los mártires de Jesucristo, que los ve Juan en un altar, en el cielo, bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos mártires, dice el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas
Y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso va a pasar cuando venga el anticristo. Habrán mártires, pero ya no será la iglesia. La iglesia en este tiempo tiene mártires. La iglesia en el primer siglo tuvo mártires. Los apóstoles fueron mártires. Jacobo murió por espada. Esteban, que no era apóstol, pero era un servidor de Cristo, murió apedreado. Pedro murió crucificado. Pablo murió decapitado. Ellos dieron su vida como mártires. En el tiempo de la iglesia primitiva había un imperio, el imperio romano, y estaba liderado por Nerón. Nerón llevó a la gente cristiana al Coliseo romano para hacer alimento de los leones. La historia dice que eran antorchas de fuego también, los quemaban a los cristianos. Nerón se creía Dios y pedía adoración de todo el mundo. El mundo lo adoraba, la iglesia cristiana no le adoraba, y por eso lo llevó a la muerte en el Coliseo romano, porque ellos no se rendían ante Nerón, sino que ellos doblaban sus rodillas ante aquel que los amó, ante Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso va a pasar en el último tiempo, hermano. Va a haber disidentes, van a haber rebeldes, van a haber gente que va a decir: no voy a aceptar lo que ustedes están haciendo, y serán tenidos por disidentes, por rebeldes y aún por terroristas, hermano. En el mundo va a pasar el engaño. Los noticieros van a decir: este era un terrorista, este era un rebelde, no se somete al gobierno. Y va a haber un sometimiento con lo que les dije antes, con la ley marcial que va a venir sobre el mundo, y la gente tendrá que obedecer, y obedecer todas las cosas que digan los gobiernos del mundo. Y por último, el gobierno del anticristo. Apocalipsis 13. Con todo lo que vimos ayer de la patente de Bill Gates, que habla de un chip en el cuerpo para hacer negocios con criptomonedas y para que no se gaste energía, sino que la energía que se gaste es la del ser humano. Imagínense, hermano, quieren esclavizar a los seres humanos, desgastarlos en su energía, colocándoles un microchip, y desde ahí van a hacer sus operaciones. Esa es la tecnología de este tiempo. La estamos viviendo, la inteligencia artificial y todo este tema de la tecnología. Y esto está pasando en este tiempo, por eso estamos más cercanos a la venida de Cristo, hermano. Quiero terminar de leerles este pasaje del capítulo 6 para hablar de los mártires. Aquí habla de los mártires que tienen que completar los mártires. Y más adelante habla que la bestia va a asesinar a aquellos que para ese tiempo van a dar su vida a Cristo. Esos mártires, hermano, porque un mártir es aquel que da la vida por su fe en Jesucristo. Y la iglesia primitiva fueron mártires. La iglesia primitiva era la iglesia perseguida, la iglesia de los mártires de Jesucristo. Pero en este tiempo hay mártires en China, hay mártires en el mundo, ha habido mártires. Si usted conoce la historia de Richard Wurmbrand, que es un hombre de Dios que vivió la época en Rumania, la época del socialismo, del comunismo, este hombre fue metido a la cárcel 7 años. Tenía una esposa que también la metieron a la cárcel, tenían un hijo, lo tuvieron que abandonar al hijo. Es una historia impresionante, la de Richard Wurmbrand. La voz de los mártires es un ministerio. Usted encuentra libros, por acá yo tengo libros de la voz de los mártires, que hablan de testimonios de gente que dio la vida a Jesús por Jesús y murieron. Tiene la historia de los apóstoles, tiene la historia de gente aún de este tiempo del siglo XX y XXI. Y este hombre fue perseguido, metido a la cárcel 7 años por hablar de Cristo en una radio. El comunismo lo persiguió y lo metieron a la cárcel y le decían: niega a Cristo, niega a Cristo. Él cuenta toda la historia del marxismo, que el marxismo era satánico,
y que Carlos Marx era un hombre satánico, un hombre poseído por Satanás. Él lo cuenta porque él lo vivió, la época del comunismo. Y este hombre cuenta lo que se hacía en las iglesias. Había iglesias compradas, había pastores y sacerdotes católicos comprados por el comunismo, hermano, que no predicaban el mensaje verdadero. No predicaban el mensaje verdadero. Y este hombre fue perseguido 7 años y otros 7 años. 14 años estuvo en la cárcel hasta que pudo salir. Y llegó a Estados Unidos, donde lo guardaron para que no lo mataran. Y ahí se volvió a reunir con su esposa. Su hijo vivió el sufrimiento más grande. Su hijo vivió cosas muy difíciles, muy duras. Su hijo aún alcanzó a decir: yo no quiero a Dios. Pero su hijo tuvo una conversión cuando ya era un joven. Gloria a Dios por eso. Gracias al Señor. Pero todo eso es la persecución. Ha habido persecución en todo el tiempo, hermano. Pero la iglesia no va a pasar por el martirio, porque ya la iglesia fue perseguida y martirizada. La iglesia será arrebatada. Los mártires para el tiempo del anticristo son los mártires que conocerán a Cristo en esa época por el mensaje de los 2 testigos y por el mensaje de los ángeles. Y de pronto la gente que se quede, que yo lo dudo mucho que se puedan salvar, yo personalmente lo digo, los que se queden tendrán que pasar por ese martirio. Pero al ver que los martirizan y al ver que siempre fueron tibios y que siempre no se consagraron, cuando vean todo eso, ¿qué harán? ¿Darán su vida por la causa de Cristo? Difícilmente. La iglesia será arrebatada y no vivirá el martirio. El martirio es para los judíos que se van a convertir en ese tiempo, y para el mundo que a través del mensaje de los 2 testigos y el mensaje de los ángeles se van a arrepentir y van a conocer a Cristo. Y ahí dice la palabra: bienaventurados los que mueren en el Señor, sus obras con ellos siguen. Y en Apocalipsis 20, en el milenio, dice que aquellos que murieron van a resucitar en ese momento, en la época del anticristo. Usted lo puede leer porque lo hemos leído en Apocalipsis 20. Mire lo que dice acá. Apocalipsis 20 dice, habla de los 1000 años donde es atado Satanás, y en el versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron porque estaban muertos, decapitados, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Habla de estos muertos en la época del anticristo, pero no en la iglesia. Usted y yo, si estamos listos y preparados, no vamos a pasar por ese martirio. Es para la gente que va a conocer a Cristo en esa época de la historia, cuando venga el reinado del anticristo. Y serán decapitados. Usted sabe, hermano, usted sabe que hay guillotinas en Europa y en Estados Unidos. Usted sabe que crearon muchas guillotinas. O sea que este gobierno mundial se está preparando para esto, para asesinar a los rebeldes, a los disidentes, a los que no acepten su gobierno mundial. Acá hay un documento, hermano, de una periodista, yo lo tengo acá, que se llama Pam Shuffer, y ella confirma el almacenamiento de guillotinas en Fort Lewis, 28 de junio del 2008. Imagínense, esto es una información de hace 12 años. Y ella escribe, miren lo que les voy a leer algo. Dice: un sargento de staff y ranger de la Armada y Operaciones Especiales de Fort Lewis, Washington, con el que coincidí viajando de Montana a Carolina del Norte, reveló: las guillotinas son una realidad y yo iba a entrenar a mis hombres para usarlas el próximo año en operaciones altamente clasificadas en Fort Lewis, hasta que me dijeron: van a ser usadas con tus compatriotas durante la cercana ley marcial. Ahora este hombre, la gente a quienes informé
de cómo las guillotinas serían usadas con la población norteamericana, están siendo cercados y cazados como perros. Todoterrenos y helicópteros rodeando sus casas, se les ha cortado drásticamente la paga militar y todo acceso a sus cuentas bancarias. Todo porque hallaron la verdad sobre la ley marcial y las guillotinas y acordaron no seguir jamás esta terrible agenda del nuevo orden mundial. O sea, toda esta gente les quitaron sus cuentas, les quitaron por ser disidentes, por no aceptar lo que está haciendo este gobierno mundial. Todo esto es una información del año 2008, hermano. Todo está pasando. Y lo dice la Biblia, guillotinas, van a ser muertos decapitados. ¿Cómo? Con guillotinas. Con guillotinas. Esos son los mártires, hermano, de Jesucristo para el tiempo del anticristo. Los que van a creer tendrán que dar su vida por Jesucristo. Por Jesucristo. Usted lo puede leer en Apocalipsis 13, que habla de el gobierno mundial de la bestia. Capítulo 13 dice la palabra: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este es el gobierno mundial. Cada semejanza que hay acá de leopardo, de oso, es hablando de los imperios que hubo en la antigüedad. Versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. O sea que la tierra va a adorar a Satanás abiertamente, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este gobierno mundial durará 3 años y medio solamente. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está hablando de que él podrá vencer a los santos de ese tiempo. Y dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ahí sigue diciendo: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, porque con paciencia ganaréis vuestras almas. Y aquí habla de que ellos van a morir. En el capítulo 14 vienen los mensajes de los 3 ángeles hablando de que nadie se marque. A toda la tierra le dicen: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y les dice el siguiente ángel, versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos de ese tiempo. Dice ahí: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí está la muerte de los santos, lo que habla Apocalipsis 20.
los que fueron decapitados, los que fueron muertos, los mártires de Jesucristo para la época de la predicación de los dos testigos y de los ángeles que van a predicar. De los ángeles que van a predicar. La iglesia no va a pasar por ese martirio. La iglesia será arrebatada antes. En el capítulo 7 lo hemos estudiado. El capítulo 7 habla del arrebatamiento de la iglesia. Esto está escondido como a muchos predicadores que no predican de este capítulo, que no saben lo que dice este capítulo, pero lo que dice este capítulo es que aquí la iglesia ha sido levantada al cielo. Es muy claro este capítulo 7. Es muy claro el capítulo 7 de que es el arrebatamiento de la iglesia. Usted puede leer y podemos seguir hablando del capítulo 6, vamos al capítulo 7. El capítulo 6 dice, hablando de los mártires, dice en el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello. O sea que el cuarto sello no ha pasado, porque es la cuarta parte de los seres humanos que mueren. No ha pasado el cuarto sello. El quinto tampoco. El sexto tampoco. ¿El sexto cuál es? Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Este terremoto no ha pasado. Y el sol se puso negro. El sol no se ha puesto negro todavía, como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Eso no ha pasado. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Eso no ha pasado. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Toda esta gente sabe de Cristo, toda esta gente rebelde, toda esta gente sabe quién es Jesucristo, no le dan su vida, están entregados a Satanás y saben y están metidos en cuevas. Usted sabe que ellos están haciendo cosas subterráneas para guardarse del tiempo del fin, del final de los tiempos. Están haciendo lugares subterráneos, lugares bien, hangares están haciendo para cubrirse de una guerra termonuclear. Usted lo puede investigar. Y todos estos millonarios poderosos del mundo, los que hacen parte del nuevo orden mundial, hicieron debajo de la tierra hangares muy lujosos, y eso es información que está en las redes. Y aquí están hablando ellos, diciendo, escondednos de aquel que está sentado en el trono de Jesucristo. Ellos saben quién es Jesucristo. Y en el capítulo 7 habla del arrebatamiento de la iglesia. Es muy claro que en este capítulo es el misterio que habló el apóstol Pablo. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Y acá dice que del capítulo 7, del 1 al 8, habla de 144,000 sellados por el Espíritu Santo. Estos 144,000 son de Israel, de este tiempo escogidos de Dios, 12,000 de cada tribu. Ellos serán arrebatados juntamente con la iglesia. Serán arrebatados juntamente con la iglesia, porque van a ir al cielo. Y después Apocalipsis dice que estos 144,000 siguen al Cordero por donde va el Cordero, a donde vaya. Y Jesús no ha venido por segunda vez, pero el Señor Jesús está ahí en la tierra. Ahí lo muestra el Apocalipsis, que el Señor camina con ellos, anda con ellos. Se lo voy a decir, eso está en el capítulo 14. Lea el capítulo 14. No les leo el capítulo 7 del 1 al 8 porque se nos va el tiempo. Son los 12,000 de cada tribu, 144,000 sellados.
Pero mire lo que dice el capítulo 14. Dice: después miré y aquí el Cordero, o sea Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sión. O sea, el Señor ya estaba en el monte de Sión, pero sin revelarse al mundo. En el capítulo 19 sí se revela al mundo, donde todo ojo le verá. Pero acá dice que está en el monte de Sión, y con él 144,000, los 144,000 del capítulo 7, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Se escuchó, hermano? Fueron redimidos de los que estaban en la tierra, de los israelitas, 144,000. O sea, fueron arrebatados en el capítulo 7. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 144,000 muy escogidos, redimidos de entre la tierra. En este capítulo 7 son redimidos, arrebatados. Pero son 144,000 israelitas. Pero en el versículo 9 del capítulo 7 habla de la iglesia arrebatada, redimida también. ¿Se acuerda el cántico que cantábamos? Juan vio el número de los redimidos. Es este capítulo. Pero la gente no lo entendía. Hoy hay entendimiento de este capítulo, de que es el arrebatamiento de la iglesia. Estúdielo, hermano. Estúdielo y verá que ahí es el arrebatamiento. Lo vamos a leer y les voy a dar el entendimiento y la explicación como yo lo he entendido. Y acá dice en el versículo 9: después de esto, o sea, después de todos los eventos de los sellos y de ver los 144,000 sellos, Juan dice: después de esto miré, ¿y qué ve él? Dice aquí: he aquí una gran multitud, dice Juan, la cual nadie podía contar. O sea, eran millones que nadie podía contar. Dice de todas las naciones. ¿Cuántas naciones hay en el mundo? 178, creo. No me acuerdo el número de las naciones. De todas las naciones. En todas las naciones hay iglesia, hay cristianos, hay creyentes. Y dice acá: de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde estaban? Delante del trono y en la presencia del Cordero, no en la tierra. No en la tierra, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde está el Cordero de Dios? En el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces esta multitud ahora está en el cielo, y seguimos leyendo, vestidos de ropas blancas, gente preparada, gente consagrada, gente que se limpió. En la tierra, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ustedes estaban aplaudiendo a Jesucristo. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. O sea que esta multitud está contenta porque dice: ya estamos salvados, estamos acá delante del Cordero. Pero aquí más adelante hay más explicación. Y dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Mira el versículo 13 para tener entendimiento de que esta multitud está en el cielo. Dice acá: entonces uno de los ancianos habló diciendo, me dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, o sea, la gran multitud que nadie podía contar, ¿quiénes son? Mira la pregunta que hace el anciano. ¿Quiénes son? O sea, no los conoce. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esa pregunta, hermano, es muy importante en este estudio. Y aquí está hablando
quiénes son, de dónde han venido. O sea, no estaban acá y de dónde han venido. ¿Quiénes son? Yo no los había visto. ¿Y de dónde han venido? No estaban en el cielo. Ahora sí están. Y entonces el versículo 14 da la respuesta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Entonces el anciano le contesta y le dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? Los 7 años que vienen de juicios. La gran tribulación la habló Jesús, la habló Daniel. Tiempo de angustia que nunca hubo hasta entonces. Gran tribulación, dijo Jesús. Pero esta gran multitud de millones que nadie podía contar, han salido, dice el anciano, de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, ya están en el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, en el templo en el cielo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más. Ya no están en la tierra, pues no van a tener hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, pues están en el cielo, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo le parece eso, hermano? ¿Tremendo? Este es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no va a pasar por el martirio, que es en el capítulo 13 y 14, cuando no se marquen por la marca de la bestia. Después de que la iglesia sea arrebatada, sucede todas las trompetas y todos los juicios de Dios, y ahí el mundo va a caer rendido a un gobierno mundial y a la llegada del anticristo. Eso es lo que va a pasar. Entonces animémonos con esta palabra. Yo voy a dejar ahí el tema. Déjeme saber cómo le pareció este mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá mis hermanos que están en la iglesia, gloria a Dios. ¿Cómo le pareció este mensaje? Déjenme saber su comentario de cómo le pareció este mensaje. ¿Cómo ve este tiempo? ¿Cómo ve el momento del arrebatamiento? Capítulo 7 de Apocalipsis. Es el tiempo del arrebatamiento. La iglesia no sufrirá ese tiempo, hermano, de la persecución del anticristo. Será el pueblo de Israel y los creyentes de ese tiempo. Gloria a Dios. Tuve que desconectar la transmisión porque se estaba cayendo. Volví a conectar, la gente está uniendo nuevamente. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, por eso la iglesia será arrebatada. Hay un capítulo, el capítulo 24, que cuando venga Jesús recogerá a sus escogidos, dice ahí, Mateo 24. Voy a leerles ese pasaje para terminar. Porque este pasaje lo toman los de después de la tribulación, el rapto después de la tribulación. Entonces, Mateo 24. Gloria a Dios. Mateo 24, en el versículo 29 en adelante. Este pasaje lo toman los que dicen que el rapto será después de la tribulación, o sea que la iglesia pasa por el anticristo. Pero este evento es otro evento. Este evento no es el evento del rapto. Este es un evento parecido al rapto. Pues cuando Jesús venga, recogerá a sus escogidos, pero
¿Cuáles son los escogidos para ese momento? Los israelitas. Porque Él viene con poder, y lo que pasa es que vendrán los gobiernos y las naciones de la tierra a destruir a Jerusalén con sus ejércitos. Entonces Él tiene que recoger a su pueblo para que no les pase nada. O sea, viene como un rapto ahí, los levanta con sus ángeles. Pero ese no es el rapto de la iglesia. Ese es el rapto, o se puede decir que Él los levanta a todos sus escogidos para el momento en que Él viene por segunda vez. Mire lo que dice la palabra. Inmediatamente, Mateo 24, versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, su segunda venida. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es ahí donde Él recoge a sus escogidos, pero no en la iglesia. Es el momento de su segunda venida. Recuerde que cuando Jesucristo venga por segunda vez, los ejércitos de las naciones rodearán a Jerusalén, al pueblo de Dios, y Jesucristo aparecerá y con la espada de su boca destruirá a todos los que están ahí. Dice, con el resplandor de su venida destruirá al anticristo. Alzará a sus escogidos, porque sus escogidos están en guerra. Las naciones vienen en contra de ellos, pero es su pueblo escogido. Ahí no es el rapto. Esa es la confusión que tienen los que dicen que después de la tribulación viene el rapto. No, ese momento el Señor va a levantar a los escogidos de ese momento en el tiempo del anticristo, pero no a la iglesia que en este tiempo se está preparando para la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, donde nos va a tomar en una nube. Nos va a tomar. Escríbame cómo le pareció este mensaje, si usted entendió. Déjeme saber cómo le pareció este mensaje de hoy. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Dios les bendiga, hermanos. Recuerde que hoy iniciamos el discipulado para todos los hermanos que están inscritos en el discipulado. Les envié a ustedes el material, la primera clase. Hoy la vamos a manejar desde Zoom. Yo les voy a estar enseñando, les voy a estar explicando para que ustedes llenen ese material. Y vamos a aprender hoy la primera clase del discipulado. Recuerde que el domingo tendremos nuestro servicio a las 10 de la mañana. Tomaremos la cena del Señor. Prepare los elementos, prepare el pan, prepare el jugo de la vid, para prepararnos para el domingo y tomar la cena del Señor. Mañana a las 6 de la tarde tendremos nuestro devocional Familias en Casa. Mañana es festivo, entonces mañana la oración la vamos a pasar para 8 de la mañana. Va usted a descansar un poco más ya que es festivo. Entonces nos encontraremos en la oración. A las 8 de la mañana estaremos transmitiendo el tiempo de oración. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios les fortalezca, que este mensaje les ayude. No teman, Dios está con nosotros y vamos a crecer en esta palabra, en este entendimiento de las Escrituras. Saludo a Esther Melo, saludo a Paola Montealegre. Nos vemos más tarde a las 8 de la noche.